Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso. Fue la primera vez que oí ensayar una obra, y más una obra suya, día tras día desde la primera lectura. Una obra que era nueva y extraña para mí, muy extraña al principio, y se me hizo gradualmente tan familiar que pronto comprendí toda su belleza y aprendí la entrada de cada instrumento. Después de esto compartí con él la experiencia de oír cada una de sus obras desde el sonido de la primera nota hasta la última vez que la dirigía. Fueron momentos más inolvidables y elevados de mi vida. Yo vivía su vida, no tenía nada mío. Él nunca observaba esta entrega de mi existencia. Estaba tan absorbido en su trabajo que toda perturbación, por pequeña que fuese, le era insoportable. El trabajo, la exaltación, la entrega y la búsqueda interminable eran toda su vida, continuamente y por siempre. Anulé mi voluntad y mi ser. Como el equilibrista que camina por una cuerda floja, solo me preocupaba por mantener el equilibrio. Él no se percataba en absoluto de todo lo que me costaba. Era esencialmente egocéntrico por naturaleza y, sin embargo, nunca pensaba en sí mismo. Era su obra lo que importaba. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Y bueno, hoy tenemos un programa especial
sobre un personaje muy especial de la historia de la humanidad y sobre todo de la historia del arte del fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Porque hoy vamos a hablar de una pareja, de la pareja que en su momento conformaron Alma Schindler y Gustav Mahler. Es decir, Alma y Gustav Mahler, que fueron una de las parejas que se erigieron en la historia del arte como una de las más compenetradas. ¿Qué hizo Alma Mahler al lado de Gustav Mahler? Bueno, lo soportó, lo ayudó, lo empujó, compartió su vida con un hombre extraordinario, un genio, un talento musical de esos que han pasado a la historia de la música universal. Y ella fue, quizá en su momento, una mujer muy hermosa, hija de un pintor vienés, que lo conoció siendo muy jovencita. Él tenía 42 años y ella 19. Se casaron al poco tiempo y ella se convirtió en la musa inspiradora. Pero no solamente en la musa inspiradora de Gustav Mahler, sino que también tuvo amores con otros grandes nombres del momento, hombres que aportaron a la historia del arte en el siglo XX. Por ejemplo, fue amante de Gustav Klimt, o supuestamente amante de él. Fue amante, sí, de Oskar Kokoschka, un pintor expresionista que en su momento se destacó muchísimo y que ha pasado a los anales de la historia del arte. Fue esposa de Walter Gropius, el creador de la Bauhaus. Y bueno, tuvo muchos otros hombres en su vida. Finalmente ella fue a parar a Nueva York. Se instaló allí después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ella era católica, pero se había casado con un judío y en su momento Mahler fue uno de esos exponentes del arte degenerado que, según los nazis, se habían impuesto en esa parte de Europa. Entonces tuvieron que huir de Viena y de Europa y se instalaron en Nueva York. Fueron y vinieron hasta que él falleció finalmente en 1911, un 18 de mayo. Y por eso hoy nos estamos acordando de Gustav Mahler, porque hoy 20 de mayo, hace 2 días, se conmemoraron los 107 años de su fallecimiento. Y yo dije, vamos a hablar de Gustav Mahler. Sí, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, pero quiero referirme también, cosa que no hacemos habitualmente, a la mujer que lo acompañó, a la persona que lo apuntaló, que lo ayudó, que fue un espíritu afín con el de él, que al principio dejó absolutamente todo para consagrarse a ese hombre y después fue en ella generándose una suerte de resentimiento hasta que finalmente, después de 11 años de casados, él falleció en 1911. Vamos a ilustrar este programa, por supuesto, con música de Gustav Mahler, un hombre que en su momento, después de su fallecimiento, desapareció, digamos, de las partituras del mundo, porque la Primera y Segunda Guerra Mundial se encargaron de que su nombre desapareciera, como de tantos otros que ya hemos venido diciendo que fueron grandes personalidades dentro del arte a comienzos del siglo XX y después con la Primera y Segunda Guerra Mundial desaparecieron, como le pasó a Sándor Márai, a Irene Nemirovsky, también le pasó a Gustav Mahler. Gustav Mahler en la década del 40 y 50 había desaparecido totalmente de todas las partituras de las grandes orquestas del mundo. Pero después en la década del 60 se lo reivindicó a alguno de sus discípulos, como Schoenberg, por ejemplo, lo rescataron y bueno, ahora se yergue como el que es uno de los titanes de la música del mundo. Precisamente la música o el tema musical, el fragmento que nos ocupaba hace un instante, pertenece a la Sinfonía número 1 de Gustav Mahler, El Titán.
Vamos a seguir hablando de Alma Mahler y de Gustav y de la Viena del 1900, que era en ese momento la capital del mundo artístico de Europa. Y a través de esta música que ahora escuchamos, vamos a introducirnos nuevamente o seguimos introduciéndonos en ese mundo tan especial que fue burbujeante, superficial, maravilloso, pero que también tenía pies de barro, es decir, toda esa apariencia de luminosidad que tenía la Viena del 1900 pronto se acabó cuando el asesinato del archiduque en Sarajevo y comenzó la Primera Guerra Mundial. Es decir, esos años de esplendor duraron 15 o 20, nada más. Después todo se precipitó en un desastre y bueno, ya sabemos todo lo que sucedió. Escuchamos este tema de Gustav Mahler y después seguimos hablando de esta pareja excepcional. Escuchábamos un fragmento de la Sinfonía número 2, La Luz original de Gustav Mahler, compuesto alrededor de 1894. Gustav Mahler fue el músico de la nostalgia, el músico de la búsqueda incesante de la perfección humana. Un hombre que había sufrido mucho, que sufrió mucho a lo largo de toda su vida, que tuvo adversidades en su vida personal. Se casó recién a los 40 y pico de años con Alma Mahler. No había podido hacerlo antes porque tuvo que hacerse cargo después de la muerte de sus padres, de sus hermanos menores, que eran varios fallecieron también. En fin, tuvo una vida bastante dura, muy dura. Y también fue víctima, quizá por su forma de ser, de una envidia constante por parte de sus contemporáneos. Por ejemplo, Strauss, que fue contemporáneo de él, Richard Strauss, fue un hombre que lo envidió muchísimo.
Y también tuvo al mismo tiempo algunos discípulos que lo amaron, como Bruckner o Schoenberg, por ejemplo, y que después rescataron sus obras luego de su muerte. Un músico que mixturó o mezcló o incorporó algunos estilos de otros músicos austro-germanos, como Beethoven, Liszt, Wagner, sobre todo Wagner, Schubert, Bach, Schumann. Todo eso fue o significó que en su momento se lo descalificara un tanto a Gustav Mahler. Quizá el mundo que le tocó vivir, en el cual le tocó compartir su trabajo musical, no interpretó la profundidad de su obra. No interpretó que ese hombre era un gran místico. ¿Sabe usted que Gustav Mahler fue judío? Era de familia judía. Y a sus 20 y pico de años se convirtió al catolicismo. Tenía una empatía absolutamente completa hacia la figura de Cristo. No lo hizo por el antisemitismo que ya estaba en ese momento aflorando en esa parte de Europa. Se cree que no, se cree que estaba absolutamente convencido de que el catolicismo o el cristianismo eran para él. Encajaba en su forma de ser, austera, ascética. Tuvo mucha mala suerte. Cuando él se casó con Alma Mahler, se había difundido que era un hombre promiscuo, que tenía relaciones con varias cantantes a la vez. Él trabajaba con voces líricas, pero evidentemente después con los años se supo que era un hombre que tenía una vida muy casta. Y una de las primeras mujeres en su vida fue Alma Mahler, precisamente. Se casaron cuando ella ya estaba embarazada de su primer hijo, algo insólito en la época, pero no insólito en una personalidad como la de Alma, que fue una mujer de avanzada, una mujer progresista, una mujer que desafió los cánones de su época. Y posiblemente todo eso deslumbró al un tanto tímido, débil, quizá hasta pusilánime en algunos aspectos, de Gustav Mahler, una mujer que lo fascinó. La personalidad de ella complementó o completó la personalidad de él. Y los dos hicieron un dúo imparable, fantástico, que le dio al mundo no solamente las canciones de Gustav Mahler, sino también casi 10 sinfonías. Usted sabe que él falleció, si no le cuento, cuando estaba componiendo la 10ª sinfonía, que por una cábala no quería en realidad terminar, porque decían que los músicos que componían sinfonías después de la 9ª fallecían. Bueno, él falleció a mitad de la 10ª sinfonía en 1911. Datos aparte para este hombre extraordinario que se llamó Gustav Mahler, que estuvo al lado, o que tuvo al lado a una mujer, no sé si extraordinaria, pero absolutamente fuera de lo común para los cánones de la época, sin ninguna duda. Ella se llamó Alma Schindler o Alma Mahler, como la conoce la posteridad. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. En Córdoba Capital trabajamos para la formación del futuro. Por eso, construimos una nueva escuela PROA que brinda educación tecnológica, científica y con orientación en desarrollo de software para estudiantes secundarios de la ciudad, y vamos a construir una escuela PROA para la formación docente. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
escuchábamos Sinfonía número 4 en Sol Mayor de Gustav Mahler. Y a ver, ¿qué le puedo decir de esta sinfonía? Gustav Mahler la había compuesto en 1900, cuando él ya estaba, digamos, con sus miras puestas sobre Alma Schindler, y es una sinfonía amable, serena, por momentos alegre, sonriente. Evidentemente el estado de ánimo de Gustav Mahler en ese momento era diferente al que tenía habitualmente. Vamos a repasar un poco cómo el cine ha tomado la vida de Gustav Mahler y cómo se ha inspirado en la música de este compositor para poder desarrollar su actividad cinematográfica. Ya le cuento. Hubo una película en el año 1974 de Ken Russell, el autor de Los Demonios o Los Demonios de Loudoun, un gran director inglés que sirvió en la década del 70 como una gran promesa. Hizo una película que se tituló Mahler. Es la vida de él con su esposa Alma y algunas de las circunstancias desgraciadas que tuvieron que vivir con la muerte de 2 o 3 hijos. Robert Powell, que estuvo en Córdoba, me acuerdo, presentando Jesús de Nazaret, fue el protagonista de esta buena versión de Mahler de Ken Russell. Después hubo una película en el año 2001, que yo no he visto, de Bruce Beresford, que se llamó Bride of the Wind, es decir, la novia del viento. La novia del viento fue un famoso cuadro que pintó Oskar Kokoschka, inspirado en Alma Mahler, y fue uno de sus amantes. Y finalmente tenemos Muerte en Venecia, donde el famoso adagietto de la Sinfonía número 5 de Mahler es un personaje más. Supuestamente es la vida de Gustav Mahler a través de la historia de un escritor que va a morir a Venecia, es decir, Luchino Visconti en Muerte en Venecia hizo una suerte de recreación de la música del gran músico, de la vida del gran músico, y lo hizo de una manera extraordinaria. Usted la recuerda, Muerte en Venecia de vez en cuando se da en televisión, se puede repasar y está la música de Mahler y bueno, hay momentos realmente únicos e inolvidables. Con Dirk Bogarde como protagonista y Silvana Mangano, recuerde usted. Bien. Lo que le quiero decir es que la relación entre Alma y Gustav Mahler estuvo siempre marcada por sentimientos paradójicos y contrapuestos. Ella se casó con él con una condición. Él le pidió que no interfiriera en su actividad como compositor. Tenía que tener un clima especial ese hogar para que él pudiera componer. Un egoísta total, pero bueno, gracias a esos egoísmos, el mundo ha dado artistas de la talla de un Gustav Mahler. Ella era música, había compuesto varios lieder y él le pidió que dejara de componer. No se sabe si porque ella no estaba a la altura de lo que él pretendía o porque simplemente él quería una Hausfrau, una ama de casa que le cuidara sus intereses, que mantuviera bien la vida hogareña, que tuviera hijos. Y bueno, por supuesto al principio Alma, muy enamorada de él, le dijo que sí. Así fue como tuvieron unos primeros años de felicidad y muy fructíferos en la vida de Gustav Mahler, hasta que todo empezó a resentirse, porque ella empezó a darse cuenta que él era un hombre que, si bien la amaba, no sabía demostrar esos sentimientos como ella necesitaba. Y bueno, allí empezó una serie de amantes que compartieron la vida junto a Gustav Mahler. Él supo de los amantes de ella, aceptó las condiciones que ella le puso. Una vida muy complicada, una vida muy dolorosa, pero bueno, a veces los titanes del arte precisamente tienen que pasar por esas vicisitudes para que
se depure la cosa y para que muestren al mundo lo mejor de sí. Vamos a hacer una pausa y después seguimos hablando de esta pareja inolvidable y sobre todo de la música del gran Gustav Mahler. Escuchábamos Sinfonía número 4 en Sol mayor de Gustav Mahler. Y a ver, ¿qué le puedo decir de esta sinfonía? Gustav Mahler la había compuesto en 1900, cuando él ya estaba, digamos, con sus miras puestas sobre Alma Schindler. Y es una sinfonía amable, serena, por momentos alegre, sonriente. Evidentemente el estado de ánimo de Gustav Mahler en ese momento era diferente al que tenía habitualmente. Vamos a repasar un poco cómo el cine ha tomado la vida de Gustav Mahler y cómo se ha inspirado en la música de este compositor para poder desarrollar su actividad cinematográfica. Ya le cuento. Hubo una película en el año 1974 de Ken Russell, el autor de Los Demonios o Los Demonios de Loudoun, un gran director inglés que sirvió en la década del 70 como una gran promesa. Hizo una película que se tituló Mahler. Es la vida de él con su esposa Alma, y algunas de las circunstancias desgraciadas que tuvieron que vivir con la muerte de 2 o 3 hijos. Robert Powell, que estuvo en Córdoba, me acuerdo, presentando Jesús de Nazaret, fue el protagonista de esta buena versión de Mahler de Ken Russell. Después hubo una película en el año 2001, que yo no he visto, de Bruce Beresford, que se llamó Bride of the Wind, es decir, la novia del viento. La novia del viento fue un famoso cuadro que pintó Oskar Kokoschka, inspirado en Alma Mahler, y fue uno de sus amantes. Y finalmente tenemos Muerte en Venecia, donde el famoso adagietto de la Sinfonía número 5 de Mahler es un personaje más. Supuestamente es la vida de Gustav Mahler a través de la historia de un escritor que va a morir a Venecia, es decir, Luchino Visconti en Muerte en Venecia hizo una suerte de recreación de la música del gran músico, de la vida del gran músico, y lo hizo de una manera extraordinaria. Usted la recuerda, Muerte en Venecia de vez en cuando se da en televisión, se puede repasar y está la música de Mahler y bueno, hay momentos realmente únicos e inolvidables. Con Dirk Bogarde como protagonista y Silvana Mangano, recuerde usted. Bien. Lo que le quería decir es que la relación entre Alma y Gustav Mahler estuvo siempre marcada por sentimientos paradójicos y contrapuestos. Ella se casó con él con una condición. Él le pidió que no interfiriera en su actividad como compositor. Tenía que tener un clima especial ese hogar para que él pudiera componer. Un egoísta total, pero bueno, gracias a esos egoísmos, el mundo ha dado artistas de la talla de un Gustav Mahler. Ella era música, había compuesto varios Lieder y él le pidió que dejara de componer. No se sabe si porque ella no estaba a la altura de lo que él pretendía o porque simplemente él quería una Hausfrau, una ama de casa que le cuidara sus intereses, que mantuviera bien la vida hogareña, que tuviera hijos. Y bueno, por supuesto al principio Alma, muy enamorada de él, le dijo que sí. Así fue como tuvieron unos primeros años de felicidad y muy fructíferos en la vida de Gustav Mahler,
hasta que todo empezó a resentirse, porque ella empezó a darse cuenta que él era un hombre que, si bien la amaba, no sabía demostrar esos sentimientos como ella necesitaba. Y bueno, allí empezó una serie de amantes que compartieron la vida junto a Gustav Mahler. Él supo de los amantes de ella, aceptó las condiciones que ella le puso. Una vida muy complicada, una vida muy dolorosa, pero bueno, a veces los titanes del arte precisamente tienen que pasar por esas vicisitudes para que se depure la cosa y para que muestren al mundo lo mejor de sí. Vamos a hacer una pausa y después seguimos hablando de esta pareja inolvidable y sobre todo de la música del gran Gustav Mahler. A partir de este momento, nuestro espacio dedicado a la Fundación Pro Arte Córdoba, celebrando sus 40 años. Bien, usted sabe que la Fundación Pro Arte está trabajando mucho y bien, pero se han puesto las pilas con todo, justamente para ya hacer el asentamiento de esto que van a ser los 40 años de vida. El 7 de junio sigue el ciclo de música de cámara que comenzó el 10 de mayo con el dúo Rojas Huespe, y el 7 de junio a las 20 horas en la facultad, o en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, actuará el dúo de Humberto Savid y Fabricio Robacio en voz y piano. Humberto Savid es barítono y Fabricio Robacio es un pianista cordobés. Los dos son jóvenes cordobeses. Van a hacer de Robert Schumann Amor de Poeta. Bien, y en el Teatro Real, el 31 de mayo, como ya les hemos venido anticipando, van a actuar con temas especialísimos de Debussy, de Prokofiev y de Rachmaninoff, la chelista Natalie Klein y el pianista Sergio Tiempo. El maravilloso Sergio Tiempo haciendo 4 piezas de Romeo y Julieta de Prokofiev, La danza de los caballeros, parte del programa que podremos escuchar en el Teatro Real el próximo 31 de mayo. Fundación Pro Arte Córdoba, 40 años. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, en Maipú 177, cuarto piso. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 412. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país.
Grito Sagrado, libros, música plástica, todo lo encontrás en Achával Rodríguez 421 en pleno Paseo de las Artes. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento, www.invitarte.com.ar. Usted sabe que el mejor cine independiente está en las salas del Instituto Juan Zorrilla de San Martín los días martes y los días jueves en el Centro de Arte Contemporáneo. El próximo 22 de mayo se podrá ver en la sala del Colegio San Martín una película china que es un estreno exclusivo que está basado en un libro del famoso Stefan Zweig, de quien hablamos hace poco tiempo, y se titula Carta de una mujer desconocida. Una mujer que le escribe antes de morir una carta al hombre de su vida. Él nunca supo que ella había estado enamorada de él. Han pasado muchos años desde que se encontraron casualmente y bueno, ella le cuenta en esa carta las circunstancias que tuvo que atravesar para mantener ese amor incólume a lo largo de los años. Un conmovedor relato de Stefan Zweig, en este caso en una versión que viene desde China del año 2005. Sí, hubo también versiones norteamericanas de Carta de una desconocida, pero en este caso tiene una mirada diferente. Y el próximo 24 de mayo se podrá ver un filme del director Werner Herzog, el gran director alemán, que en este caso ha filmado una película en el año 2015 titulada La Reina del Desierto, la vida, mejor dicho, de una escritora, arqueóloga, exploradora y cartógrafa norteamericana llamada Gertrude Bell. Gertrude Bell fue una mujer que se destacó en la década del año 20, en el siglo XX justamente, y fue interpretada en este caso, en esta coproducción entre Gran Bretaña y Estados Unidos, por la gran Nicole Kidman. Nicole Kidman, dicen, no la he visto esta película, tiene un rol realmente importantísimo en esta vida de esta mujer que trata de rescatar el director Werner Herzog, que nosotros no conocemos. Bien, nos vamos a Maidana Libros. Textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones de Anfunes 150 de Anfunes y Vélez Arfiel y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Y yo les voy a ir anticipando un libro que vamos a comentar dentro de 15 días. El libro se llama La transparencia del tiempo, es uno de los grandes volúmenes de literatura, de narrativa que yo he leído en estos últimos tiempos y se debe, este libro, La transparencia del tiempo, a la mano maestra del autor cubano Leonardo Padura. Téngalo en cuenta, ya lo vamos a comentar, vamos a hacer un programa al respecto, pero usted sabe que a mí Leonardo Padura es uno de los autores que más me impresionan. Le dije hace un tiempo que uno de los libros más importantes del año 2017, a mi entender, había sido El hombre que amaba a los perros, precisamente del gran Leonardo Padura. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. En Córdoba Capital trabajamos para la formación del futuro. Por eso, construimos una nueva escuela PROA que brinda educación tecnológica, científica y con orientación en desarrollo de software para estudiantes secundarios de la ciudad y vamos a construir una escuela PROA para la formación docente. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Estábamos escuchando el fragmento quizá más conocido de toda la obra de Gustav Mahler, el famoso Adagietto de la Sinfonía número 5, que fue la que acompañó precisamente varios de los momentos de la película de Luchino Visconti, Muerte en Venecia. Una gran melancolía en esta composición que parte justamente de esa nostalgia permanente, de esa melancolía que inundaba la vida de Gustav Mahler. Un director y un compositor que no tuvo mucho éxito en su vida profesional. Es decir, desconcertó un tanto a los críticos y aburrió a los públicos del momento la música de Gustav Mahler. Había tanta influencia en su música que unos opinaron, alguna gente opinó, o algunos críticos opinaron, que él más que un músico personal era un músico que copiaba momentos de otros grandes autores. Después, con el tiempo y después de su muerte, algunos grandes lo reconsideraron, recogieron parte de sus trabajos, la lanzaron al mundo y ahora Gustav Mahler es lo que es. Él tuvo una tragedia en su vida, más allá de haberse casado con una mujer que estaba fuera de sus expectativas, que lo superó en muchas de sus actitudes ante la vida, de haber perdido 2 hijos de una manera tremenda que los enloqueció a ambos, y eso está muy bien mostrado en la película Mahler de Ken Russell. La tragedia de su vida fue no haberle podido dedicar el tiempo completo a su tarea como compositor. Él se vio obligado a trabajar. Usted sabe que en ese momento los músicos eran músicos de corte y los que tenían éxito podían ser contratados por un rey, un emperador o lo que fuera, un príncipe. Y en el caso de Gustav Mahler, cuando ya estaban cayendo todos los imperios en el mundo, toda la nobleza se estaba viniendo al suelo, todavía había algunos sponsors que sostenían a los grandes teatros de música. Por ejemplo, la Ópera de Viena y, por ejemplo, el Metropolitan de Nueva York, que si bien no estaba en manos de nobles, estaba así en manos de los aristócratas del momento, que eran los poderosos que ponían el dinero para que esas casas de música pudieran seguir adelante. Entonces, él primero estuvo atado a la música de Europa o a los teatros musicales líricos de Europa y, por ejemplo, tuvo que dedicarle muchos años de su vida a bregar con los músicos de distintas agrupaciones, sobre todo en la Ópera de Viena. Él fue director de la Ópera de Viena, tenía un carácter muy especial, era muy cerrado, muy exigente, enormemente exigente, y los músicos se le plantaban de vez en cuando, y los directores de los teatros también. Y bueno, así fue como se hizo la fama de imposible, de no poder llevarse bien con nada. Tuvo que seguir trabajando a las órdenes con una renta como director, le decía primero en Europa, después fue al Metropolitan de Nueva York, allí se encontró con el resentimiento y con la envidia de un Toscanini, por ejemplo, que no aceptaba que nadie le hiciera sombra. Y claro, evidentemente había muchos músicos que lo envidiaron porque se daban cuenta que estaban ante un genio supremo de la música, como fue Gustav Mahler precisamente. Y Richard Strauss, que se mencionaba como su amigo, le hizo la vida bastante imposible, y también Toscanini y muchos otros. Es decir, la tragedia de la vida de Gustav Mahler fue no haber podido dedicarle tiempo completo a su tarea como compositor, sino que tuvo que sobrevivir, tuvo que mantener una familia, y entonces eso significó que le restara horas a su trabajo. Además, falleció muy joven. Falleció en 1911 a los 54 años. Entonces, bueno, no tuvo tiempo de desarrollar todo lo que él quería. Pero, bueno, de cualquier manera nos ha quedado parte de su música inmortal.
Estás escuchando Radio Pascal 93.3. En Córdoba Capital, trabajamos para la formación del futuro. Por eso, construimos una nueva escuela PROA que brinda educación tecnológica, científica y con orientación en desarrollo de software para estudiantes secundarios de la ciudad, y vamos a construir una escuela PROA para la formación docente. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Otro fragmento del adagietto de la Sinfonía número 5 de Mahler. Y después de la muerte de Mahler, las representaciones de sus obras fueron cada vez menos frecuentes. Y a pesar de que hubo músicos o discípulos de él que trataron de reivindicarlo, no fue nada fácil. Aaron Copland fue uno de ellos, Leopoldo Stokowski otro, Benjamin Britten, que decía que la música de Mahler no estaba bien ejecutada por algunas de las sinfónicas que en ese momento se acercaban a hacer los trabajos de Mahler precisamente. Y Leonard Bernstein, que precisamente dentro de unos días, 2 días, se cumple un aniversario de su nacimiento. Hay una función extraordinaria en el Cine Showcase de Villa Cabrera, trayendo un trabajo que se llama Centenario de Leonard Bernstein por el Royal Ballet. El martes 22 de mayo se puede ver en la pantalla de uno de los cines de Showcase en Shopping de Villa Cabrera un homenaje a Leonard Bernstein. Y precisamente fue Leonard Bernstein quien solía insinuar que él había rescatado la figura
de Mahler después del año 1960, cuando ya Mahler se había hundido en la ignorancia más supina de los entendidos de la música del mundo. Él había sido en algún momento rescatado en la década del 40 en alguna de las orquestas o por alguna de las orquestas europeas, pero su condición de judío fue, a pesar de que se había convertido al cristianismo hacía ya varios años, su condición de judío lo marcó y bueno, entró en lo que se llamó en ese momento, a partir del nazismo, como músico degenerado o música degenerada. En fin, cosas que sucedían en ese momento en el mundo entero. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. En Córdoba Capital trabajamos para la formación del futuro. Por eso, construimos una nueva escuela PROA que brinda educación tecnológica, científica y con orientación en desarrollo de software para estudiantes secundarios de la ciudad, y vamos a construir una escuela PROA para la formación docente. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Escuchábamos un fragmento de la Sinfonía número 7 de Gustav Mahler. Después de la Segunda Guerra Mundial, le decía yo, su música fue reivindicada, fue retomada por grandes del mundo de la música, como Leonard Bernstein, por ejemplo, que se dedicaron a rescatarla y a ponerla en escena o a hacerla escuchar a través de grabaciones y de presentaciones en vivo.
grandes del mundo de la música como Claudio Abbado, Lorin Maazel, por ejemplo, o Sir George Solti con la Orquesta Sinfónica de Chicago, tomaron temas o las sinfonías y los líderes de el gran Gustav Mahler y la llevaron al público mostrando que no era tan impenetrable, tan enigmática, tan misteriosa la música de Mahler, que era más accesible al gran público. Y bueno, todo eso ha significado que ahora en los conciertos sea habitual encontrar música o temas musicales o sinfonías completas del gran Gustav Mahler. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Quisimos recordar a uno de los músicos más emblemáticos de las últimas décadas, un hombre que, al igual que muchos otros, debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial, cayeron en el ostracismo, cuando no en la ignorancia total del público, fueron rescatados. Siempre se impone la calidad, al final se impone. Estoy pensando en lo que les dije antes de una Irene Nemirovsky o de un Sándor Márai, por ejemplo. Bueno, con Mahler pasó exactamente lo mismo. Fue olvidado, fue rescatado y ahora se yergue como uno de los grandes músicos de todos los tiempos. Quisimos traer la figura de él y la figura de su esposa, que fue una mujer muy especial. Ella fue musa de muchos grandes artistas en el siglo XX. Falleció en Nueva York en 1964. También la vida la vapuleó bastante porque tuvo hijos con otros de sus esposos o amantes y también fallecieron siendo muy niños. En fin, dos vidas asignadas de una manera tremenda por lo que ellos mismos se buscaron quizá, o las circunstancias que los rodearon también provocaron esas situaciones desgraciadas que tuvieron que vivir. No obstante, la música de Gustav Mahler sigue imponiéndose y bueno, no solamente acompaña a momentos de la cinematografía del mundo, sino que también la tenemos en distintos conciertos y hacen la delicia de los seguidores. Bien, señores, me despido con la frase que siempre nos acompaña. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Gracias a Elena, a Raquel, a la familia Grasso, a Mercedes y Rodolfo, a Marcelo Moreno, a el doctor Cuello y tanta gente que nos viene acompañando a través de todo este programa. Nos reencontramos la semana que viene a partir de las 11 aproximadamente con un programa que desde ya le digo no se pierda porque va a ser espectacular. Espectacular no en la forma que lo vamos a hacer, no estoy hablando de eso, sino que vamos a tratar un tema que para este 2018 que estamos transitando va a ser realmente único en la historia de la humanidad, porque nos vamos a referir a lo que sucedió en la Tierra, en nuestro planeta Tierra, en el año 1968. Y en todos los lugares del mundo le aseguro que sucedieron cosas realmente extraordinarias para los siguientes 50 años que estamos transitando. Bien, agradezco la presencia de Diego Quiroga, de Matías Sáenz y de Gustavo Seifer y nos despedimos hasta la semana que viene en que a partir de las 11, reitero, aproximadamente después del programa de Guillermo Sánchez, estaremos aquí nuevamente, si Dios quiere, en 93.3 FM Radio Pascal. Chao, muy buenos días para todos. Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo,
Las estrellas celosas los mirarán pasar.